Vamos a ver este videito que me salió de sugerencia, que el video como tal se llama Fiesta Nacional de las Colectividades 2025, todas las culturas que conviven en Itapúa, Paraguay. Un nombre bastante extenso la verdad para un video, pero me llamó la atención porque es una chica, si no estoy mal, de España, donde da un recorrido por una de las ferias o de las fiestas que hay en Paraguay. La última vez que hice un video de las calles de Paraguay y precisamente una persona de España, tuve algunos problemas con la monetización de otro canal. De hecho me metieron un strike por lo mismo, y en anteriores ocasiones también tuve problemas con otras personas de España que me desmonetizaron todos los videos donde hablé de Paraguay y reaccioné sobre su contenido, así que espero no tener problemas esta vez, porque daba la casualidad que son con los españoles que he tenido algunos problemas. No todos, por supuesto, yo tengo amigos de España que son muy buenas personas y que no tienen ningún problema con ese contenido. De hecho, a uno de los videos que le fue muy bien fue a ese de las casas de las colonias que estaban construyendo en Paraguay. También era una chica española y pues no tuve problemas, al menos de momento. Nada más quiero dejar claro eso, por si acaso miran que se borró el video, pues fue porque a lo mejor tuve algún problema, que espero yo que no, porque no estoy yo para tener problemas de monetización últimamente. No está tan bien en mis otros canales y pues este ni siquiera está monetizado, imagínense. Pero bueno, no les vine aquí a contar mi vida, venimos a reaccionar. Como siempre, el video original yo se los dejo en la descripción, por supuesto, para que ustedes lo vean sin interrupciones, sin que yo esté molestando. Si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like. Si están en la televisión, solo tienen que subir y ahí está la opción de like, facilito, y revisen si están suscritos. Estamos en el Parque de las Naciones, en Juvenau, donde se vive una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, una fiesta que celebra las diferentes nacionalidades que conviven en esta zona. ¿Qué puesto es este? Países Bajos. Ahí lo pone, mira. Ah, vale. Países Bajos. Y digamos, todas las personas que están por ahí son holandeses o tienen algún tipo de sangre holandesa, me imagino yo. Aparte se miran altísimos. Y hay japoneses. Japonesa. Ok. En la zona de Itapúa somos de comer todas las de sushi, de comida ucraniana, ¿Ah, sí? japonés, coreana también. Claro, la comida es multicultural también, ¿no? Porque como vive gente de todas las partes del mundo. Alemana también. Claro. Comemos mucho y comemos bien. ¿Cuál es el más tradicional? El sabor. El sabor realmente. ¿Qué sabores son? Esto es sake. Esto es sake. Un licor de arroz japonés típico. Es bueno, es fuerte. A ver, mamá, vas a probar el sake. Es fuerte el sake. ¡Kanpai! Podríamos haber pintado. ¡Kanpai! La verdad es que no sé exactamente dónde está esta región. Si ustedes me pueden ubicar, se los agradecería bastante. Entiendo que es Itapúa, creo yo, si no recuerdo mal, cuando vimos el mapa que estaba buscando la región de Luque, creo que Itapúa estaba ahí cerquita también de Asunción, no estaba tan lejos. Pero por lo que estoy viendo, ahí viven muchas comunidades de diferentes países. Imagínense ustedes los restaurantes que han de haber ahí. Bueno, me estoy imaginando yo de repente y no es así, pero me imagino yo que han de haber como restaurantes japoneses con gente japonesa, restaurantes holandeses con gente holandesa, restaurantes de Alemania con comida alemana original. Bueno, eso me imagino yo de repente, y a lo mejor no fueron a poner su negocio de eso exactamente, pero pues si no, ahí les dejo la idea. Ahí son dos gemelas. Bueno, está rico, ¿eh? Puede ser. Miren, esa es comida japonesa auténtica. Haciendo como una especie de fideos titos, algo así. Qué interesante debe ser ir a esas ferias, ¿va ustedes? Porque al menos aquí sí hay como un barrio coreano, hay un barrio chino y como que sí hay diferentes, pero creo que no suelen hacer una fiesta donde se mezclen los chinos, los coreanos, los de otros países. Al menos no que yo sepa. De repente sí y no me he dado cuenta, pero por ejemplo hay una cosa donde llegan un montón de familias que vienen de España y hacen su feria y todo, pero no suelen haber de otras nacionalidades. Que estaría bueno. A mí se me hace interesante. Perfecto. ¡Gyoza! Esos son los... Ay, no me acuerdo el nombre de eso. Muy tradicionales de Japón. Chicos, quiero probar estas gyozas. ¿Cómo? Ah, los Esto es yakisoba. ñoquis, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, Sonia. Y cada lugar tiene su comida típica, ¿no? Cada lugar. Me alegro de haberos conocido, ¿eh? los brasileiros. Brasileño sin música y fiesta no es brasileño. Es estereotipo por algo, digo yo. Actividad alemana, ¿no? La idea. Gyozas alemana. Ahí alemanes. Mira el tema de cerveza, ¿no? Me imagino. Qué alemán de su parte. La verdad.
No me quiero imaginar yo, puro minion me miraría yo ahí entre los alemanes, porque yo estoy chaparrito. Eso es una de las cosas que sí me da como inseguridad, tal vez decirlo, de mi físico al llegar a otro país. Aquí en Guatemala pues yo estoy normal. La mayoría de personas miden lo mismo que yo o incluso hasta menos. Obviamente también hay más altos pues, pero no es tan común encontrarte a personas más altas que yo. Por lo general son igual de mi mismo tamaño o más chaparritos. Pero luego, no sé, escucho de otros países que su promedio es de 1,80 o 1,90. Para mí esos son gigantes. Mira chicos, este es el puesto en Paraguay. Ahí están haciendo el asado. Ahí están unas parrillas. Mira chicos, el asado paraguayo. Aquí hay un montón de carne que están haciendo en la parrilla. Bueno chicos, esto es comida típica ucraniana. Parecen dulces todo esto. Parecen los colores de Luque. Pero ya sabemos que es de Ucrania. Esto es como pan con chocolate o algo así, ¿no? Eso parece. O pan con caramelo. O bueno, tal vez un pan con frijoles. No, eso es típico de aquí, no de ahí. Esta comida es... Toda esta Ucrania. Toda esta comida es típica de Ucrania. Es ucraniana, pero esto parece dulce. Ucranianos, todos. Estos son embutidos. Es morcilla. Típicas ucranianas. Y eso es carne. Y yo me imagino que para entrar ahí tenés como algún tipo de brazalete o algo así, o tenés que ir pagando por lugar, no lo sé. No creo que sea gratis, definitivamente. Hola. ¿Cómo se llama usted? Pedro, Pedro. ¿Me puede explicar un poco lo que es la comida de Ucrania, no? Esto ponerle tenemos lomo ahumado de cerdo, tenemos el fiambre casero, que es de cerdo también, y el queso chancho también casero. Y tenemos la pata de cerdo al horno también, solo de cerdo. Todo es de cerdo. Natural. Sí. Tenemos los bereniques de papa y los bereniques con ricota también. Qué rico. Son como unos ravioli. Y estos son como almóndigas, ¿no? ¿Qué? ¿Esto qué sería? Estas son las juguetitas. Este es un pollo, una salsa de pollo. Ah, muy bueno. Pollo catupirí. Ah, no, ese no es ucraniano. ¿Y esto qué es? Este es el tocino tradicional. Tocino. Muy diferente. La colectividad de Bélgica. Ah, de Bélgica. Esto es Bélgica, mamá. Esto es Bélgica. Tiene que saber la gente que nos está viendo que todas estas colonias están en Encarnación, Intapúa. en Itapúa, ¿vale? Encarnación, Itapúa, Sí. ¿vale? Mira, el molino. Entonces no está tan cerca como yo pensé de Asunción. ¿Con qué lo estoy confundiendo yo? No, cierto, Itapúa es donde está la represa, ¿verdad? La verdad es que con eso del mapa sí me pierdo yo en Paraguay. Ok, está en la región de Encarnación, una región muy tranquila. Esta es la colectividad. Para los que me conocen de hace tiempo saben que yo dije que si en algún momento de mi vida, por azares del destino, si Dios así lo pone y yo me voy a vivir a Paraguay, que no lo sé, no creo, va, pero de repente uno nunca sabe, yo elegiría Encarnación para vivir. Yo eso lo dije, no porque Asunción me disguste, no, seguramente viajaría mucho a Asunción, pero creo que mi lugar de estadía, a mi gusto personal, terminaría en Encarnación. de Suiza. Por la tranquilidad más que otra cosa. Una casita así. Aquí hacen fondue con el queso. Ah, Con embutidos y con queso. Es una típica comida de ¿Queréis? Suiza. Está súper rico. Los suizos. A ver, teta. Qué música tan suiza. Seguido, y después se... queso y pan. El funde con queso y pan. Qué rico. Es clásico de Suiza. Sí. Mira, Bonito. derretido. Eso es queso. Conmigo, algo así. Mira, mira. Qué rico. Ah, Ah, para hacer cosas patatas. Colectividad italiana. ese es de Italia. No es de todos lados, ¿verdad? Esto huele a pasta y a pizza. Hasta aquí me llegó el olor a pizza. Ah. Con limoncello y todo. Qué rico.
Aquí hacen las pizzas al horno de leña. Mira, Tenemos a la esencia de Italia en Paraguay. Amigos, hemos elegido Suiza. Pues el chorizo suizo. el chorizo suizo, nos hemos puesto salsa, en mi caso Uy, qué rico se ve eso. ketchup y mostaza, y una cervecita y Esto es raclette, raclette que una especie de queso fundido. Quesos fundidos, patatitas. con patatitas. Ah, papas con queso. Pan, pero más de pan, Bueno. patata. Bueno, muy interesante. Si ustedes quieren ver más contenido de este canal, yo se lo recomiendo. Ahí está el link en la descripción. Muy interesante, la verdad. Me gusta ese tema multicultural y todo lo que hay en Paraguay. La verdad es que esto nunca lo había visto. Es la primera vez que yo veo una feria donde hay muchos stands de diferentes países totalmente ajenos a la cultura de ese país como tal. Y están conviviendo en el mismo lugar todos. Muy bonito, muy bonito. Me gustó. Me llamó la atención también. Cuéntenme ustedes si son de Paraguay, van a estos lugares, los conocen o más o menos sabían de ellos. Supongo yo que sí. De igual manera, yo los leo en los comentarios. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Ya saben, si quieren que regrese a la sección de comentarios que puse al final de los videos pasados, únicamente tienen que comentármelo para yo darme de enterado que sí les gustó. Me voy no sin antes recordarles que se suscriban, que dejen su like, revísense ahí si ya están suscritos y nos vemos en una próxima ocasión con otro video. Cuídense mucho, hasta luego, bye.